Shalom amigos, shalom queridos hermanos, a todos. Javerín en esta mañana. Estamos tratando de hacer algunos live porque vengo haciéndolos por el celular, ya que he tenido problemas con el computador y por eso últimamente hemos ido haciendo algunas publicaciones escritas. No sin antes decirle que el grupo de academia que tenemos los viernes de Shabbat, nosotros nos reservamos la asistencia de algunas personas. No es que usted quiera entrar y le doy clic, yo lo acepto, no. Porque en estos grupos tratamos temas bastante gruesos, bastante sensibles. Y la idea de nuestras enseñanzas en Shabbat no es herir sensibilidades ni defender dogmas, sino lo que realmente está en la historia y en la Biblia. Ok, hay una discusión por las redes sociales hace mucho rato. Y esta discusión tiene que ver con el tema de la fórmula bautismal. Primeramente, cabe expresar inmediatamente que no existen fórmulas bíblicas. No hay una fórmula para que tú prosperes. Eso es falso. Eso es manipulación. No hay una fórmula bautismal. No existe una fórmula para que tú te vaya bien en la vida, porque tanto el bueno como el malo le pasan cosas. No lo digo yo, lo dice la misma lectura de la Escritura, como es el libro de Proverbios, ¿no? Primeramente en Mateo 28, 19, ese texto que habla de la fórmula bautismal, dice: Batisonte su tu seis, tu onoma tu patros, que tu juio, que tu agio neumatos. Ok, ahí está diciendo, batisonte su tus, bautizándolos, se encuentra en participio presente activo. Isto onoma es en el nombre, en el Shem, en el nombre. Tu patros del Padre, tu juio del Hijo, tu hagio neumatos y del Espíritu Santo. Cabe lo primero decir que la traducción de Mateo en las versiones modernas dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo fue un evangelio escrito entre el año 60-80 después de Cristo, ¿no? Y contiene la orden directa o el mandato directo de Jesús a sus matetes, discípulos. Y esto se convirtió en una famosa fórmula trinitaria. O sea, más que una fórmula bautismal, la convirtieron en una fórmula trinitaria. Entonces ya aquí tendríamos dos fórmulas, trinitaria y bautismal. Porque habla del nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y este texto se encuentra en todos los manuscritos antiguos. No fue como la coma joánica, que la coma joánica, la palabra Padre, Hijo y el Espíritu Santo es un agregado posterior, que tiene que ver con las variaciones del Textus Receptus, que fue emitido o dado por Erasmo de Rosenthal, ¿no? Pero no es la discusión de ahora. Entonces, los manuscritos más antiguos no existen variantes significativas que omitan esto, ¿no? Hay un texto llamado la Didache, que se hizo a mediados del siglo I, siglo II después de Cristo, que es un tratado cristiano más antiguo, que se encuentra fuera del Nuevo Testamento. Y este libro en el capítulo 7 da unas instrucciones precisas del bautismo, ¿no? El texto dice que después de explicar todo lo que se habló del bautizo y la cosa, dice que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces dice el texto que se debe bautizar en agua corriente, que si no hay agua corriente debe ser en agua caliente, y que si no hay agua caliente, entonces derramad sobre la cabeza del bautizado 3 veces, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que usted ve en las pilas bautismales cuando bautizan a los niños. Este texto, la Didache, es un texto que es contemporáneo al periodo apostólico y replica la famosa fórmula trinitaria. Entonces fíjense que ya partimos de una base en la que hay una ruptura sobre la verdad, y es que se convierte este texto no solo en una fórmula trinitaria, sino una fórmula bautismal, lo que ha traído como discusión en otros textos bíblicos que dice solamente bautizar en el nombre de Jesús. Ok, para este texto tú no puedes borrarlo porque este texto es un texto que está aprobado por la historia y hecha la crítica textual, no tiene modificaciones.
padres de la iglesia que estuvieron entre el siglo segundo y tercero después de Cristo. Estamos hablando de textos que hizo Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Hipólito, Cipriano, todos esos que usted conoce, reproducen de una manera, llámese explícita o implícitamente, esta famosa fórmula trinitaria en los escritos litúrgicos y apologéticos que ellos hacen, ¿no? Para no ir más de fondo en el tema, la Didache cita directamente al texto de Mateo, ¿no? Al Evangelio de Mateo, y reflejan la tradición común que se vivía en el primer siglo, ¿ok?, sobre el tema del bautizo o la fórmula bautismal en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay algunos textos o modelos textuales, que hablemos de la tradición bizantina, que respaldan mayoritariamente esta lectura del texto original y litúrgico desde la antigüedad. ¿Qué significa litúrgico? Que era la manera como se hacía. Pero aquí viene algo importante, ¿no? Y es que esta práctica del bautismo, como lo vemos hoy, en donde las personas se meten en una piscina, primeramente en una piscina, se meten con ropa, se meten con corbata los pastores, se leen con la Biblia casi mojándose, le hacen el chuplundún a las personas, las meten en el agua y las sacan otra vez. Esa práctica no se daba. El bautizo no es algo nuevo. El bautizo es la mikvé en el judaísmo. Esa práctica no proviene del cristianismo, ni tampoco del cristianismo primitivo apostólico en sus tiempos iniciales. Entonces, el entrar al agua, primero, porque es la parte litúrgica que vamos a ver también, vestido con ropa formal, ya sea corbata, saco, algunas personas le ponen pantaloneta de baño con una camisilla. Eso es una costumbre moderna. Y esa costumbre fue desarrollada en ciertos círculos cristianos y evangélicos o pentecostales. Estamos hablando hacia el siglo XIX después de Cristo. Y fue un motivo de guardar decoro, pudor a las normas culturales que ya existían en la antigüedad. Ahora, esto no tiene base bíblica ni base histórica en el bautizo original, en la mikvé, que se hacía en los tiempos de Jesús desnudos. Los judíos iban a la mikvé a hacerse el bautizo desnudos, ¿sí? Algunos utilizaban ropa sencilla blanca, que fueron los primeros cristianos después del siglo segundo. Pero para el siglo primero, la práctica en la mikvé, que es la misma que practica Juan cuando ve a Jesús y lo bautiza, fue desnudo. Señores, Jesús se bautizó desnudo. Era práctica del judaísmo del segundo templo, o sea, del primer siglo. ¿Por qué? Porque se aplicaba algo que se llamaba la ley de la pureza, basada en el texto de Levíticos. Y exigía esta práctica e impedía el contacto del cuerpo, ¿sí?, con algo diferente que fuera directamente con el agua. O sea, el cuerpo tenía que tener contacto directo con el agua. Eso lo vemos también en textos como la Mishnah. Cuando nosotros leemos la Mishnah, en Mikvaot 8.4 por allá, el texto dice que si hay algo que se interpone entre el cuerpo y el agua, entonces el baño queda invalidado, no es válido. ¿Sí? Ahí se discuten todos los temas de pureza. Entonces, cuando Jesús en los evangelios, ¿sí?, se presenta ante Juan, en ninguna parte dice que iba vestido y que entró con agua. Pero el contexto cultural judío del primer siglo, y dado que el bautizo de Juan era una purificación ritual total, que tenía que ver con algo llamado la teshuvá, se sabe por costumbres culturales y sociales del contexto histórico en que se realizó ese hecho, que Jesús se tuvo que haber despojado de sus ropas, como se hacía cuando se entraba a una mikvé. Y Juan bautizaba en el río Jordán de una forma que aplicaba la mikvé natural, donde no se usaba ropa, mis queridos doctores.
La Mishmá, en el tratado de Mikvaot, dice que todo lo que constituye una separación entre el cuerpo y el agua invalida la inmersión, lo acabo de decir ahorita. ¿Ok? O sea que la ropa no podía estar presente porque impediría el contacto completo con el agua, con la piel. El texto de Tosefta, Mikvaot 4.1 lo dice, que el que desciende a la mikvé debe remover todo lo que esté entre su cuerpo y el agua, incluyendo vestimentas, vendas y anillos. Así lo dice textualmente. Era una costumbre de la época. Cuando nosotros leemos fuentes cristianas primitivas sobre este tema del bautizo desnudo, vemos que Justino Martín, en un libro llamado Apología, capítulo 1, página 61, este tipo describe que el bautismo cristiano como una regeneración es una regeneración espiritual en agua. ¿Me entiendes? Él no habla ahí de la vestimenta. Sin embargo, los autores posteriores a Justino Martín, porque este es un tema un texto que algunos toman para decir, ay, pero es que ahí no hay. Sí, claro, sí hay fuentes patrísticas que lo confirman. Entonces, después de esto, Hipólito de Roma, porque él no toca el tema, pero Hipólito de Roma, tomando un texto llamado la tradición apostólica, en sus capítulos por allá 21 y 22, Hipólito expresa que los que van a ser bautizados deben quitarse toda la ropa y descender al agua desnudos. Entonces, sí existen fuentes. Las mujeres, dice Hipólito, debían ser bautizadas por mujeres y los hombres por hombres para preservar el pudor. O sea, no había manera que en el momento del bautizo del mikvé un hombre tocara a una niña o la abrazara y que la ayudara a no ahogarse. Eso no existía porque no las podías tocar siquiera. Hipólito, que fue obispo de Roma, registra la práctica común en la iglesia del siglo II. Está claro, Cirilo de Jerusalén, en un texto llamado Catequesis Mistagógica, capítulo 2, ¿sí? Capítulo 2, en la página segunda, dice que cuando fuiste al baño sagrado del bautizo, te despojaste de tu vestimenta. Y dice que esto fue imagen de despojarse del hombre viejo y de tus pecados. O sea que la desnudez tenía un significado teológico que era dejar atrás el pecado y nacer de nuevo. Usted no puede nacer de nuevo con ropa. Sencillo, porque usted tiene que despojarse de toda la naturaleza anterior. Eso es litúrgico. Y eso no es que porque yo quiero, que porque me da la gana. Así está en las costumbres y hechos sociales del primer siglo. Jesús se bautizó desnudo. Y lo litúrgico pesa, porque no fue inventado por el hombre, son instrucciones de Dios. Lo litúrgico pesa ante las cosas, porque tú no puedes separar lo litúrgico del otro. Otro tipo llamado Teodoro de Mosuestia, en un libro llamado Catequesis Bautismales, que habla bastante de esto, describe el bautizo como un acto que se entraba desnudo y se salía vestido con una túnica blanca, que era símbolo de la nueva vida en Cristo. Entonces esto no es algo nuevo. Esto no es algo nuevo, o sea que el bautizo tiene base litúrgica y legal. O sea, es un acto de inmersión en agua que viene de la mikvé, que era una práctica ritual del judaísmo basada en la Torá y en las leyes de pureza. Eso está en Levítico 15, número 19. Busque todos los textos del Tanakh, de la Torá, que ahí está. Entonces, usted diría, pero es que la forma no importa. Pues señor, sin forma, sí importa. Porque tiene que haber inmersión total, sin ropa. Porque la ropa impide el contacto del agua con el cuerpo. Y la intención es la purificación. Si un cristiano ignora esto, está rompiendo el sentido original del bautismo que Jesús mismo asumió. Sencillo. Y por eso tenemos problemas con personas que dicen, pero es que tienes que guardar el Shabbat, y ellos guardan el Shabbat y no lo hacen como es. No puedes guardar el Shabbat como a ti te da la gana, es como dice
el libro, como dice la Torá, como dicen las instrucciones escritas, de donde nacieron todos estos actos litúrgicos. Entonces, cuando Jesús se bautiza por Juan en el río Jordán, lo hace como un acto de obediencia, un acto de aceptación y de inserción a las prácticas del pueblo judío, porque él era judío. O sea, no fue un invento nuevo, fue una reafirmación y una plenitud del acto litúrgico de la misbé, con una inmersión que tenía que ver, escúcheme, con dos cosas importantes, que era el arrepentimiento y el reino de Dios. O sea, tú no podías aceptar ni formar parte del reino de Dios si no te habías arrepentido, si no te habías bautizado, hecho el misbé. Y el misbé, la base fundamental es el arrepentimiento. O sea, tú no puedes ir y meterte en una piscina sin arrepentimiento. Y el problema más grande es que Jesús después dice: yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno, el Espíritu Santo, ¿sí? Y que los bautizará con fuego. Entonces, aquí hay un problema, porque no es solamente ritual y litúrgico, sino también que tiene una connotación espiritual, que es el arrepentimiento. Solamente a través del arrepentimiento tú puedes hacer mi bautizo y después tener acceso al reino de los cielos. Porque el fuego representa poder. Y ese poder viene lleno de purificación y de presencia divina. Entonces no puede haber una nueva criatura si no se cumple con estos datos. Entonces no podemos eliminar de fondo el acto litúrgico y espiritual del bautizo, porque se pierde el sentido real. O sea, no basta solamente con el agua, sino que la parte espiritual tiene que ver con la conciencia, para que exista una inmersión total. Sin arrepentimiento no hay transformación interior, y sin transformación interior no existe un valor real. ¿Por qué? Porque rompe la base que Dios estableció desde el principio con su pueblo de Israel. Son bases fundamentales. Entonces, cuando Marcos 16:6 por allá dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero la salvación no viene por el bautizo en sí, porque usted lo metan de chuplundún en una piscina. Porque la misbé, el bautizo, trae consigo arrepentimiento y habla de que será salvo, porque solamente a través del acto litúrgico y de la conciencia de lo que estás haciendo puedes acceder al reino de los cielos. Y para esto tienes que creerlo. Entonces el agua no salva ni vivifica por sí sola. Lo que significa es que el bautismo es una expresión externa de un acto interno, que es la teshuvá, que va amarrada a un arrepentimiento. Eso es la teshuvá. Y nadie puede ser bautizado de verdad si no ha hecho primero teshuvá, arrepentimiento, retorno. ¿Por qué? Porque el bautizo es el sello externo de ese regreso, de ese retorno a Dios. Sencillo y práctico. Y esto mata todas las discusiones. Y por eso Hechos 2:38 por allá dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Entonces la discusión no es si lo haces en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o en nombre de Jesús. El fundamento está en la parte litúrgica y espiritual. Pero aquí está hablando de una aparente fórmula judía, porque esto se convirtió en una fórmula en la que primero tienes que hacer teshuvá y luego tienes que hacer tevilá, que es la inmersión. Porque misbé es el sitio donde tú te bautizas, pero la tevilá es el proceso de la inmersión y la teshuvá el proceso del arrepentimiento. Sin eso no tienes acceso al reino de los cielos. Entonces, si no hay un arrepentimiento genuino, el agua no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el ritual sin corazón, sin conciencia, simplemente es un acto litúrgico vacío y Dios no lo recibe. Sencillo y práctico. En conclusión, el bautizo es válido solo si hay teshuvá y debe cumplirse como acto litúrgico completo, porque así lo estableció Dios bajo un simbolismo como un medio real de transformación espiritual. Lo ritual, por si no lo saben, la visión bíblica no es un accesorio, no es religiosidad, es parte esencial, porque es un simbolismo ni siquiera establecido por el hombre, por Dios mismo,
porque Dios habla en actos visibles que representan verdades invisibles. Así es de sencillo. Así es de sencillo. Ahora, no quiero entrar a una discusión de la palabra Espíritu Santo porque eso ya lo conocemos. Tus hagios pneumatos. Esa palabra tus, ese artículo ahí es neutro, no es una persona. Los artículos definidos neutros no identifican personas, pero no es la discusión del tema de hoy. Entonces, deje la discusión vacía, que si es en el nombre de Jesús, que si es en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, porque el texto de Mateo lo confirma. Y nada tiene que ver con una mentalidad trinitaria, porque Dios no es ningún Dios trino. Cuando la Biblia habla de bautizar el nombre del Padre, del Hijo y del poder de Dios, el Ruach HaKodesh, porque es un artículo neutro, tu hagion pneumatos, el Santo Espíritu, significa el poder de Dios, porque el poder de Dios es el único que transforma en nueva criatura. La palabra rajamim, rajen, que viene de la raíz de útero también. Nacer de nuevo significa ser incorporado en el útero de Dios, ser formado, transformado y nacer como una persona nueva. Eso tiene una concatenación que no podemos explicar hoy porque eso es algo más grueso y eso solamente lo explicamos los viernes de Shabbat en los grupos académicos y de estudio. Entonces, Shalom los bendiga, deje la discusión torpe, más bien mire el trasfondo que existe dentro del acto litúrgico de la parte de la conciencia del ser y sea más bien una persona nueva, nacido de un verdadero bautizo, que es el Espíritu Santo de Dios o el poder de Dios bautizado en fuego y no solamente en agua. Shalom, shalom, Dios los bendiga. Amén.